Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conjetura Verosímil, me llamo Mario García y con este vídeo damos comienzo a una nueva sección del canal. No sé cómo la voy a titular, probablemente lecturas, sugerencias o comentarios y sugerencias, no lo sé, ya veremos. El caso es que vamos a empezar con el más grande, que es, con el permiso de Fray Juan de la Cruz, es Juan Ramón Jiménez, que es muy conocido por su obra poética, pero en esta ocasión pues yo os traigo un ejemplo de prosa muy lírica, eso sí, de hecho pertenece a un libro que se llama así, Prosas líricas, pero que, o sea, paisajes líricos, perdón, pero que pues no es tan conocido. Mi intención con estos vídeos, que no quieren durar más de 15 o 20 minutos, es pues mostraros cómo me enfrento yo a los textos. Os voy a traer entonces pues textos que tendrán que ver o no con el temario de lengua castellana y literatura, pero que creo que es necesario que vosotros veáis cómo el profesor se centra en lo más importante o qué es lo que le llama la atención o cómo trabaja con los textos, porque creo que esa es la parte esencial y principalísima de nuestra asignatura y que es precisamente la que, desgraciadamente, pues desde hace ya luengas décadas, pues no se trabaja en clase. La idea principal, la idea fuerza de esta sección es la de palabras con relieve, palabras fuerza propiamente dichas. En el texto nosotros vamos a tener que introducirnos a partir de nuestra imaginación, pero no de cualquier manera, no de manera fantasiosa, sino apegados lo más posible a las propias palabras del texto, y son estas palabras del texto las que van a ir generando imágenes en nuestro interior. Dentro de esas imágenes, pues va a haber, depende del momento en que se lea, depende de la persona que lo lea, depende de su estado de ánimo, de lo que le haya pasado ese día, si ha dormido bien, si no, en fin, mil cosas. Puedes leer un texto un día y te deja anodino y otro día pues te gusta mucho, en fin. El caso es que cuando hay una comunicación entre el texto y el lector es porque el lector ha ido imaginando íntimamente, intuyendo el texto tal y como su vivencia del momento lo está permitiendo. En cualquier caso, sea de una manera o sea de otra, siempre va a haber una especie de paisaje interior, de imagen interior provocada por la relación entre el lector y el texto, y en ese paisaje va a haber un relieve. Ese relieve va a tener unos accidentes muy marcados, que van a ser palabras o giros lingüísticos, que van a tener una mayor presencia, una mayor fuerza intuitiva o emotiva que otros. Entonces, nuestra labor es ir dejándonos llevar por nuestra imaginación en el texto para detectar esos puntos del paisaje donde efectivamente se concentra una mayor emoción o, por así decirlo, una mayor fuerza comunicativa. Bien, el texto, yo cuando lo leí me sentí muy identificado con él, es una emoción muy mía y que yo quería también compartir con todos vosotros. Aquí lo tenéis, se titula Sangre. He soñado con sangre. En el primer sueño, el sueño duro, el sueño pleno, entero, cálido, verdadero. Ríos de sangre han corrido por mi frente y me han enrojecido todo. Al despertar he mirado mis manos, mis sábanas, porque tenía la evidencia de que estaban sangrientas. Qué angustia esta de un presentimiento que a veces, cuando la circunstancia de la vida hace probable lo presentido, parece inminente, cierta. Días, pasad pronto en el viento de vuestras horas esta imagen purpúrea, y tú, memoria, apágate, llénate de primaveras dulces y blancas, de sol puro y de alas de oro. Son momentos en que un cariño, largo tiempo indiferente, se despierta hondo como ninguno, en que comprendemos la verdad de tantas amargas realidades, de tanto trabajo estéril, de tantas valentías sin galardón. Y quisiéramos poner a los seres que amamos en un fanal espiritual que los preservase de todo lo malo, y quisiéramos hacerles ver en un instante, por si les queda poco de vida, todas las auroras que somos capaces de abrir para ellos. La ingratitud se hace ramo de rosas buenas. Es dulce el sacrificio igual que un agua de estío, y nuestras palabras florecen como una mansa sucesión de besos, y nuestras sonrisas constelan un cielo de dulzura, y no nos avergonzamos de ser buenos. Señor, si este sueño es anuncio de una realidad, si ha de derramarse alguna sangre, ten la mía, toda, que se me abra el corazón, que no salga de ellos ni una gota, que vibre toda en sus corazones nobles y se esparza ecuánimemente por sus venas en un equilibrio eterno de funciones naturales. Para mí, la debilidad pálida, la agonía larga, la muerte verdadera. Señor,
he soñado con sangre. Si una sangre ha de verterse, aquí está toda la mía. Bien, lo primero que llama la atención es evidentemente el título. Ya os he dicho muchas veces que hay que estar atento a los títulos. Sangre. Voy a ser muy breve, voy a ir simplemente marcando las cosas que a mí me parecen básicas para lo que yo entiendo que es mi relación con el texto, ¿vale? Y entonces yo creo que lo primero sería articular de manera general todo el texto a partir de esta idea de sangre. Una vez que se ha leído y que se ha releído, pues yo creo que podríamos hacer una tripartición. Una primera parte que diría desde He soñado con sangre hasta Alas de oro, una segunda parte que sería todo este gran fragmento desde Son momentos en que un cariño hasta Y no nos avergonzamos de ser buenos, y por último una tercera parte que sería la final. ¿Por qué he hecho esta tripartición? Aunque soy consciente de que no es la única manera de entenderlo y de repartir la realidad del texto, ¿vale? Pero creo que sí que es muy pedagógica porque en esta primera parte vamos a tener una presentación de la esencia del texto, del tema del texto, que yo creo que está bien claro, es la sangre y el sacrificio, ¿no? Pero de una manera muy concreta. Esta tercera parte va a ser una especie de recuperación de esa misma idea, de esa misma sensación, pero digamos de una manera más plena. Esta segunda parte es más bien una especie de excurso o de reflexión circunstanciada sobre las circunstancias en las que se está dando ese sueño y por qué tiene esa importancia. Entonces, vamos a ver en esta primera parte entonces. Yo creo que, como os he dicho muchas veces, hay que hacer mucho caso a los títulos. Sangre es el título y las primeras palabras son muy claras. A saber, he soñado con sangre. El sueño y la sangre son los dos aspectos básicos y principales de este texto. El carácter de sueño es muy importante en este primer momento porque queda muy señalado en el hincapié que hace el poeta hablando de el primer sueño, el sueño duro, el sueño pleno y los adjetivos que va añadiendo entero, cálido, verdadero, que tienen que ver siempre con con el sueño, en contraste con esta imagen tremenda de ríos de sangre han corrido por mi frente y me han enrojecido todo. No quiero extenderme con referencias, pero para mí es evidente la presencia aquí de Shakespeare, de el sueño de la locura de Lady Macbeth. Sin más, quien lo haya leído sabrá de lo que hablo y quien no, pues ya estáis tardando en leeros esa maravilla. Lady Macbeth, esa Macbeth de Shakespeare, la locura de Lady Macbeth está aquí. Entonces tendríamos, junto con esta presencia del sueño y de la sangre, tendríamos un contraste muy vivo con el despertar. Entonces podríamos, con justicia creo, hacer una subdivisión y decir que hay una primera sección en la que se presenta el arranque del texto, que sería el sueño, un sueño donde lo principal es el acabamiento, la aniquilación absoluta de todo, y una segunda parte en la que el poeta despierta, pero que, sin embargo, el sueño se ha inmiscuido porque de hecho tenía la evidencia, estando ya despierto, de que las manos estaban sangrientas, de que las sábanas estaban sangrientas. Es decir, tenemos esta primera y esta segunda parte que están más o menos unidas por esta presencia del sueño y de la angustia de ese sueño al despertar. Habría después un tercer nivel o un tercer momento en el que eso conlleva una sensación de angustia. Evidentemente, el poeta ya plenamente consciente, plenamente despierto, es consciente de esta sensación de aniquilación, de acabamiento, y eso le provoca una sensación de angustia bastante notable. Y esa sensación de angustia lleva a un cuarto y último momento, que sería una especie de deseo expresado en estos imperativos que van a tener cierta importancia, al final lo veremos, de días pasad pronto, memoria apágate, y que es el deseo del poeta porque se vaya llenando entonces estas imágenes angustiosas y de este despertar lleno de ese sueño sangriento,
pues que se vaya llenando de aspectos absolutamente positivos, ¿no? Pues vamos a ver llénate de primaveras dulces y blancas, sol puro y alas de oro. Como si esos aspectos positivos fueran el deseo de un primer momento del poeta de intentar huir de esa imagen angustiosa de ese sueño de aniquilación, de acabamiento, de muerte absoluta que se ha inmiscuido en la misma vigilia, en la misma realidad evidente del poeta ya despierto. Pasaríamos al siguiente punto en el que veríamos esta especie de excurso o esta especie de explicación circunstancial de por qué esto va a ir por donde va a ir, va a llamar la atención ahora en este momento en que va a haber un cambio de un yo, tenemos aquí un yo muy potente, he soñado, al despertar he mirado, mis sábanas, todo gira en torno a un yo, pero sin embargo ahora va a haber lentamente una expresión de un cierto cariño que ha sido ignorado pero que ahora es presente, que se despierta hondo como ninguno. Eso trae una cierta verdad de realidades que ahora se ven de manera amarga, como si el poeta se arrepintiera de haber dejado de lado algo, ese cariño, y eso, ¿quiénes son? Pues son los seres que amamos, que van a ser efectivamente el objeto de sus preocupaciones y que aparecen en una expresión bellísima de aquí tenemos los seres que amamos. Quisiéramos poner a los seres que amamos en un fanal espiritual que los preservase de todo lo malo. Este fanal espiritual es el deseo de aislar del acabamiento y de la aniquilación que ha gobernado la primera parte del texto a los seres que aman. Y aquí viene una de los momentos más bellos del texto, y es que una vez aislados de todo lo malo, esos seres queridos, pues el yo poético dice, quisiéramos hacerles ver en un instante todas las auroras que somos capaces de abrir para ellos. Es decir, el poeta es consciente como hemos visto antes, de que ha habido un cierto desperdicio de esa relación sentimental y sin embargo ahora, ante la evidencia de la aniquilación y del acabamiento de esos seres queridos que ha padecido en el sueño, pues el poeta se da cuenta de que hay un gran valor ético, es un principio moral tremendo, y es que la felicidad de los otros depende en buena medida también de lo que nosotros hacemos de ellos. Y nosotros somos capaces de abrir auroras para ellos. Esas auroras que simbolizan una apertura del horizonte que entra en contraste absoluto con la cerrazón de la sangre que emanaba como ríos por toda la frente, que llegaba a cubrir las manos y las sábanas dentro de la propia vigilia del autor en un primer momento, como hemos acabado de ver. Entonces es importante esto, muy importante llamar la atención sobre esta capacidad la persona que ama de ser responsable de las personas a las que ama, ¿de acuerdo? Yo creo que esto es un momento muy importante del texto. Esta segunda parte, por lo tanto, avanza en aspectos cada vez más positivos, porque estas palabras, digamos, negativas como ingratitud o sacrificio van dando paso lentamente a aspectos positivos muy modernistas, muy de gesto modernista, que sería ramo de rosas buenas, agua de estío. Este agua de estío se puede encontrar en 1001 poemas, desde Rubén Darío a Manuel y Antonio Machado, también los iberoamericanos, en fin, es una cosa muy modernista, muy de la época de inicios del siglo XX. Y aquí viene una parte muy musical que quiero detenerme en ella un momento, y es que sería: nuestras palabras florecen, nuestras sonrisas constelan. Ahí hay un paralelismo sintáctico muy propio de poema, pero que al estar dentro de una prosa continúa de una manera muy hablada, muy pragmática, muy como si verdaderamente estuviéramos escuchando un español dialogado, ¿de acuerdo? Entonces nuestras palabras florecen como una mansa sucesión de besos y nuestras sonrisas constelan un cielo de dulzura, y ya cierra la última I de estas tres I's
y no nos avergonzamos de ser buenos. Entonces, en esta parte central se deja de lado por un momento esa sensación angustiosa. Si recordamos, ha habido una especie de tránsito porque esta primera parte que está dominada por el sueño sangriento, el despertar angustioso y el deseo de que todo pase, esta primera parte, digo, ha ido terminando con aspectos positivos, también con imágenes, con gestos muy modernistas, para pasar ya a este cierre muy positivo que deriva, yo creo, de la conciencia de que el autor vivo todavía tiene la obligación, porque tiene la capacidad, entonces esa capacidad le concede una obligación verdadera, cierta y operante, de hacer cosas por los otros, ¿vale? Esas cosas expresadas líricamente como todas las auroras que somos capaces de abrir para ellos. Y ya el cierre del texto. En el cierre del texto vuelve a aparecer el tema del sueño y el tema de la sangre, pero ahora ya en forma de imprecación, en forma de oración, que también es un gesto muy modernista. En este sentido, esta alusión a la divinidad, a Dios, que vuelve a aparecer aquí al final, pues hay que cogerla con granus alis, como suele decirse. No es el Dios cristiano, ¿vale? No voy a entrar en nada más. Toda la llamada tercera etapa de Juan Ramón está llena de esa presencia de ese Dios y no tiene nada que ver con el Dios cristiano. No obstante, es evidente que el poeta escribe dentro de su cultura y las referencias, ahora luego lo vamos a ver, a la cultura judío-cristiana pues son evidentes, ¿de acuerdo? Pero el texto se enmarca, creo, en un valor simbólico superior a esta cultura heredada y la trasciende, insertándose en cierto universal antropológico del que hablaré a continuación. Entonces, lo importante de esta última sección, como decíamos, pues es esta parte de Señor, Señor, si este sueño es anuncio de una realidad, tenemos aquí estos dos condicionales, si ha de derramarse alguna sangre, y aquí viene, creo, lo esencial, ten la mía. Esta es la idea de sacrificio, que es la que vertebra absolutamente todo el texto. Lo que importa al poeta no es tanto el sacrificio, sino que su sacrificio verdaderamente lo sea, a saber, no sea una muerte estéril, sino que sea una muerte que dé vida, que dé estabilidad y seguridad. Y vuelve otra vez a haber una especie de contraste entre el yo, que se me abra el corazón, mi corazón, y los otros, ellos, que no salga de ellos ni una gota, que vibre todo en sus corazones nobles y se esparza ecuánimemente por sus venas en un equilibrio eterno de funciones naturales. En un equilibrio eterno de funciones naturales, ¿no? Es decir, que no se mueran nunca, ¿no? Es ya, pues bueno, la expresión de un deseo absolutamente irrealizable, pero que es la contraposición, la contrapartida del sacrificio, ¿vale? Mi muerte para que ellos tengan esa vida perdurable. De manera tal que el poeta insiste otra vez, recoge otra vez ese yo para mí, para dejarlo más claro en tres momentos con tres sintagmas absolutamente idénticos. Es la debilidad pálida, la agonía larga y la muerte verdadera. Como veis, pues es el núcleo con el determinante y el complemento del nombre, la debilidad pálida, la agonía larga, la muerte verdadera, para él con esos puntos suspensivos también muy modernistas. Y al final otra vez, pues la llamada al Señor y digamos como la vuelta a la recopilación del tema principal del sueño y la sangre y la evidencia final ya metida entre exclamaciones del sacrificio último, si una sangre ha de verterse, aquí está toda la mía, para que no quede absolutamente ninguna duda. Vale, pues hasta aquí el texto. Yo creo que si estuviéramos en clase y os preguntara que cuáles son los temas, pues muchos me diríais la muerte y algunos me diríais el amor, pero en realidad eso no es decir nada porque tanto este texto como prácticamente toda la literatura universal tiene como temas principales la vida, el amor, la muerte y en todo caso la propia literatura. La muerte
aquí no es simplemente la muerte sin más, porque como ya os digo, eso no es nada, sino que es el miedo a la muerte de los seres que amamos. Ese es el verdadero mensaje o contenido referido con el tema general y universal de la muerte. El poeta tiene miedo, no de la muerte en abstracto, sino de la muerte de los seres que amamos, de los seres que él ama. Y el amor no solamente como una idea de amor sin más abstracta, sino la idea de un amor expresado como sacrificio, con un sacrificio que está lleno de este carácter mesiánico, que sería un sacrificio salvífico, un sacrificio que los salva, un sacrificio que salva a los seres que amamos de esa muerte que es la que nos da miedo a nosotros, al poeta, vaya. Entonces, este sacrificio, digo, aunque esté cargado de modernismo y aunque se refiera a la cultura judio-cristiana, creo que tiene que ver con un universal antropológico, no solamente es un hecho cristiano, todas las culturas tienen esta idea de sacrificios, todas las culturas generan un dios sacrificial o un héroe o una heroína que se sacrifica por algo o por alguien, ¿vale? Hay mil ejemplos, no os voy ahora a aburrir con ellos, desde los aztecas hasta la guerra de Troya, ¿vale? El caso es que ese universal antropológico se manifiesta, porque Juan Ramón es un clásico, se manifiesta de manera novedosa. Y este es el gran valor general de la obra de Juan Ramón y de los grandes de la literatura, que es que el clásico reproduce modelos heredados, pero los actualiza en este caso en una forma literaria que está llena de gestos modernistas, como hemos visto con el agua de estío, todas estas nubes y soles y este dramatismo angustioso de la sangre y de los ríos de sangre. Todo eso es muy modernista y a la vez también pertenece mucho a su propia cultura, evidentemente, en el que hay una presencia muy fuerte, muy poderosa del simbolismo de la sangre y del sacrificio en la imagen de Jesucristo, ¿de acuerdo? En ese sentido, en la época, esto se leía de manera muy escandalosa porque el propio poeta se arrogaba una posición de Mesías, una posición sacrificial que era totalmente herética para la moral de la época. Y lo que pasa es que nosotros precisamente vivimos en una época después del modernismo, no quiero decir ahora posmodernismo, ¿vale? Precisamente porque esto se ha asumido como algo. Picasso no llama ya la atención, ¿vale? Yo qué sé, la música de Arnold Schoenberg te puede volver loco, pero no llama la atención como pasaba en su época, ¿vale? Entonces, estos gestos modernistas, estos simbolismos judio-cristianos, creo que están supeditados, y por eso se vuelven universales, a una representación emocional, que es digamos, la finalidad última del poema o de la prosa, vaya. El poeta quiere cristalizar de manera literaria un sentimiento o una emoción y esa representación emocional es la que nosotros vamos viendo como si se fuese formando o cristalizando dentro del discurso poético en una especie como de paisaje íntimo que nosotros vamos imaginando, ¿de acuerdo? Ese sacrificio a mí me ha recordado mucho a un autor de cine soviético que a mí me gusta muchísimo, que es Andrei Tarkovsky, en una película, Ofred, Sacrificio, aquí os dejo una imagen en el que en este caso en vez de sangre pues vemos ahí ese fuego, pero bueno, os traía esta imagen como referencia sin más para que veáis esa representación emocional. Aquí lo que arde es el hogar familiar, ¿vale? Y aquí esa representación emocional, ese discurso poético adquiere unos tintes que son los que son, pero que tienen que ver con esta idea de representar emocionalmente esta voluntad de dar la vida por los otros. Para terminar, el poema entonces, el texto, vaya, la prosa, digo poema porque es que en realidad los textos de Juan Ramón son tremendamente juanramonianos, entonces es como si fuese todo poema como si los poemas fueran prosas con medida, ¿no? Tanto da, estas cosas no tienen importancia. Lo que sí que es importante es que comprendáis este concepto que os digo de palabras fuerza, que en este caso, en este texto, aparece, digamos, en dos polos. Por un lado la sangre y por el otro lado el girote en la mía. La sangre que conduce o que viene de, perdón, un simbolismo cristiano,
renovado por la estética modernista, y Ten la mía, que sería aquí la gran herejía y la piedra de escándalo de este texto en su época. Pensad que esto está escrito creo que en los años 10, no llegaría a los años 20, este Ten la mía, en la que este simbolismo cristiano queda apartado absolutamente y alcanza un estatus universal, porque el poeta se representa emocionalmente como un Mesías, dándonos a cada uno de los lectores la ocasión de identificarnos, si es que la hemos tenido, con esa emoción principal a la que están aludiendo estas dos palabras fuerza de sangre y de Ten la mía, que es la idea de sacrificio. Y bueno, pues nada, hasta aquí el pequeño comentario que quería traeros acerca de esta maravilla, de esta joyita de Juan Ramón. Y pues nada, me encantaría que vosotros me pusierais en los comentarios pues alguna corrección o alguna otra cuestión que sea pertinente para el texto, que vosotros creáis que es llamativa y que yo no he contemplado, y así pues aprendemos todos y nos divertimos. Bueno, mis niños, hasta aquí el vídeo de hoy, y como siempre, amor y poesía cada día. Adiós.